Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí. Están ustedes escuchando Economía Directa. Muy buenos días, amigos de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida una vez más a nuestro programa Economía Directa. Hoy contamos como invitados con Andrés González. Muy buenos días, Andrés. Hola, ¿qué tal? Y con Manuel Polavieja. Buenos días, Manuel. Hola, muy buenos días. Hoy vamos a hablar de varios temas que están de actualidad. El primero es el dato que reflejó el BIS, el Banco de Pagos Internacional, en su último informe, en el que hablaba de la fuga de depósitos extranjeros en países como España e Italia. También vamos a hablar del tema del objetivo de déficit, que hoy mismo se ha rebajado del 5,8 al 5,3 a instancias de Bruselas. Vamos a hablar también del tema si nos da tiempo, el tema de la huelga general, de la situación de Portugal, bueno, pues en fin, y si nos da tiempo alguna cosilla más. Manuel, ¿nos puedes comentar en primer lugar el tema de los depósitos? ¿Qué es lo que ha pasado en el último trimestre de 2011 con los depósitos en España y en Italia? Pues la verdad es que el informe del Banco Internacional de Pagos es curioso porque tiene, la verdad es que 3 o 4 gráficos muy sencillos, donde por alguna razón especialmente diferencian cómo evolucionan los flujos de depósitos en los bancos, por un lado en España e Italia juntos y luego por otro lado Alemania, Luxemburgo y algún país nórdico más, y se ve muy bien cómo se está produciendo un flujo, o casi por así decirlo, una huida o un pánico bancario en toda regla desde estos dos países del sur, que son Italia y España, hacia las entidades financieras de Alemania y Luxemburgo. Me parece que también estaba Finlandia, si no recuerdo mal. Y eso pone de manifiesto, a mi forma de ver, la percepción del mercado de debilidad de los bancos de Italia y de España, que también en definitiva vienen afectados por la situación de solvencia de los países, porque a nada que la crisis se acentúe más y estos países tengan más dificultades para financiarse, pues los bancos son también los primeros afectados, ¿no? Entonces la verdad es que el gráfico es muy elocuente, los gráficos son muy elocuentes. Creo que están en varios medios, han salido hoy. Yo creo recordar que no sé si en Cotizalia está ese informe con los gráficos y seguro que en más medios online está disponible. Entonces tú no, perdona, sigue. No, básicamente eso es lo que quería comentar. Por si algún oyente lo quiere ver, pues que están disponibles por ahí. Sí. Andrés, ¿tú la interpretación que haces de este tema cuál es? Bueno, yo creo que es una respuesta muy racional de las empresas multinacionales, sobre todo, ¿no? Ya pudimos leer hace unas semanas que son muchas las multinacionales con presencia en varios países que tienen órdenes para sus departamentos de tesorería de no dejar liquidez al final de día en ninguno de los países cuya banca está más en riesgo. La probabilidad de un corralito, de una corrida bancaria es muy baja porque hasta ahora hemos visto que el Banco Central Europeo está inyectando cuanta liquidez necesiten, pero ¿por qué correr un riesgo cuando dentro de la misma moneda pues estás más seguro en otros países? Las primas de riesgo, los CDS, vienen cotizando esto y me parece que es una posición
bastante razonable. Por otro lado, yo creo que a los particulares esto no ha llegado de manera masiva, se mantiene todavía a día de hoy una imagen de solvencia de la banca, estoy pensando en la banca española, en las cajas, que no corresponde con su realidad. Hemos visto que son capaces de vender por ventanilla cualquier cosa, como las preferentes o los bonos patrióticos de los que se llevan una jugosa comisión y la gente pues mantiene sus depósitos en la medida que su economía se lo permite. Esto ocurre en paralelo que vemos que el Fondo de Garantía de Depósitos, sobre todo el de las cajas, está prácticamente agotado después de las operaciones de la Caja de Ahorros del Mediterráneo y Caja Castilla-La Mancha. Es verdad que después de esto se ha fusionado el Fondo de Garantía de Depósitos de bancos y cajas, pero evidentemente está infradotado y la garantía de 100.000 euros por depositante y entidad, pues es un brindis al sol. No es mucho, no va mucho más allá que eso que dice la Constitución de todo español tiene derecho a una vivienda, a un trabajo, etcétera, ¿no? La constitución de esos fondos no está en absoluto en relación con las garantías que se dice ofrecer, ¿no? Sí, yo desde luego la interpretación que hago es la misma, que hay bastante desconfianza respecto a la solvencia de las economías española e italiana y que sobre todo las grandes empresas extranjeras están retirándose rápidamente. Y yo esto lo relacionaría también con el movimiento que ha habido en los bonos del Tesoro de retirada también de los inversores extranjeros, que ha sido sustituido con creces por la entrada de los bancos españoles utilizando las subastas de liquidez del Banco Central Europeo. Pero vamos, sí, es muy preocupante que se estén retirando de esta manera los inversores extranjeros y que se estén retirando también pues los depositantes extranjeros. Yo lo relacionaría también esto con la caída de la masa monetaria. Tú esto creo que lo sigues habitualmente, ¿no, Manuel? Los datos de la masa monetaria en la zona euro. Sí, la verdad es que últimamente no lo tengo muy fresco, la verdad, pero Sí, sí que sí. es un Bueno, dato que pues sí, suelo sí. seguir. Pues te comento, la M1 está cayendo al 2 y pico y la M2 está en menos 5 y pico. La M3, sin embargo, es así, ha crecido un poco en enero, que son los últimos datos para España, te estoy hablando. Sí, Sí, entonces yo pienso que esto también está relacionado, ¿no? Con la evolución de la sí, masa monetaria. Claro. sí, desde luego, porque en el fondo los depósitos de los bancos son una parte muy importantísima de la masa monetaria. Eh, a- am, Sobre lo que comentaba Andrés de las multinacionales, hay una anécdota por ahí que ya salió hace tiempo en prensa que incluso hay multinacionales que directamente abren cuenta con el Banco Central Europeo, que ya ni siquiera eh, se fían de un banco alemán, ¿no? Directamente ellos abren cuenta en el Banco Central Europeo. Creo que era Siemens, ¿no? No sé si lo recordáis vosotros. Sí, sí, algo leí al Sonaba así. respecto. Sí, Sí. y no debe ser la única. No sé si era, es que no me acuerdo si era Siemens o Mercedes. Yo creo que era Siemens, era una multinacional alemana. La verdad es que lo que se está produciendo realmente es esto que comentaba Andrés, que donde está la liquidez es en las multinacionales, evidentemente no financieras, porque incluso hasta los bancos alemanes y franceses y luxemburgueses están extremadamente endeudados, su posición neta pues tampoco es líquida, ¿no? Pero sí que se depende mucho de las multinacionales y efectivamente pues yo hago la misma interpretación, que están pudiendo tener sus depósitos en un banco alemán o de Luxemburgo en vez de un español hoy en día, que además tampoco tiene mayor coste ese movimiento, pues es lo que se está produciendo. A mí lo que me parece preocupante sobre todo es, ya como concepto general, la dependencia extrema del sistema financiero español, y entiendo que el italiano yo no lo tengo tan estudiado, pero será 3/4 de lo mismo, la dependencia extrema a cualquier tipo de decisión del Banco Central Europeo, con lo que eso conlleva, como comentábamos la semana pasada en el programa de radio, el Banco Central Europeo cuando te ayuda, yo no sé hasta qué punto es una ayuda o es más el beso de la muerte, ¿no? Porque en el caso de Grecia,
pues en principio su intención, por ejemplo, de comprar bonos para sujetar el precio del bono, pues ha resultado ser toda una trampa mortal, porque él ha dicho, vale, yo lo que he comprado no asumo ninguna pérdida, que lo asuman todos los demás, ¿no? Ahí tenemos la quita de los inversores privados la semana pasada, en la que el Banco Central Europeo no participó. Eso al final quiere decir que alguien la tiene que asumir, los inversores privados o los ciudadanos vía menos servicios, de algún sitio tiene que salir esa pérdida. Y en este caso, pues, no es evidentemente no es lo mismo, es otro tipo de operación que no tiene nada que ver, pero el Banco Central Europeo al final, ante cualquier problema, se va a desentender. Por lo menos es lo que está demostrando. No sé cómo lo veis vosotros, pero a mí me preocupa eso, esa actitud muchísimo. Lo que más me está llamando a mí la atención es que el Banco Central Europeo sí se ha desentendido bastante del tema griego, pero sin embargo lo que son bancos privados, bancos comerciales, no deja quebrar ni a uno, ¿eh? Ya puede pasar ya puede caer fuego del cielo, que aquí no quiebra nadie. Yo me pregunto cómo deben estar los bancos griegos, que eso debe ser aterrador porque llevan con unas fugas de depósitos brutales desde hace muchísimo tiempo. Allí deben tener una morosidad también tremenda y ahí no se oye absolutamente nada de que tengan ningún problema. Los tienen que estar sosteniendo a costa de lo que sea, y yo pienso que desde luego mientras no implosione el euro, que no sabemos si va a pasar o no, aquí no va a quebrar un solo banco. O sea, estoy yo con lo que decías tú, Andrés, hace un rato, de que riesgo de corralito cero, por lo menos mientras el euro no se vaya al garete. O sea, está claro que aquí no quiebra nadie mientras... Porque vamos, ya eso sería el desastre. Tú imagínate en el momento en que empezaran a quebrar bancos y se vieran las colas en las puertas de los bancos o las multitudes ahí protestando, vamos, ya sería el principio del fin. Entonces yo lo entiendo, que no dejen quebrar a ningún banco, pero bueno, no sé tú, Andrés, Bueno, ¿qué opinión tienes de esto? sí, no, yo creo que ninguno se va a declarar en quiebra, pero quebrados están buena parte de ellos, ¿no? Solo hay que hacer un cálculo muy sencillo, que es que con una morosidad declarada del 8% o cuando les intervienen del 20% y cobrando por su producto entre un 3 y un 5, pues es evidente que esa persiana abierta solo puede durar unos meses. Y bueno, se mantiene abierta porque el prestamista de último recurso está siendo muy activo y va a inyectar liquidez tanta como haga falta, y no está previsto que quiebre nada. Los políticos creen que tienen, los políticos europeos, hablo, creen que tienen muy controlada la situación, pero por otra parte los planes B están en marcha, ¿no? Había un papel que había hecho un catedrático alemán, ahora mismo no recuerdo, creo que era uno de los miembros del Instituto IFO, en el que se iba a pedir por parte del Bundesbank que los bancos centrales de cada país garantizaran las operaciones, las posiciones con bienes raíces, oro, etcétera, porque bueno, pues yo creo que todo el mundo es consciente de que la posición, los balances de las entidades financieras de las economías periféricas pues no son muy creíbles. Y, Yo creo que es algo bastante evidente. El euro a dos velocidades es algo que está sobre la mesa antes de que empezara la carrera electoral en Francia y antes de que hubiera el cambio de gobierno en España. Y yo no creo que, no calculo a los burócratas alemanes y de Bruselas siendo impulsivos y abandonando ese plan completamente. Ahora mismo tenemos liquidez concedida hasta 2015. Tendremos las elecciones francesas y las alemanas en paz, pero yo creo que es evidente que buena parte de la deuda es impagable y vamos introduciendo temas, ¿no? Ya la deuda portuguesa está cotizando con un 50% de quita. ¿Cuándo saltará Portugal y pedirá una situación parecida a la de Grecia? Pues no creo que a mucho tardar. Sí, sí, efectivamente, sobre lo que has comentado de los planes B, a mí también me gustaría recalcar el plan SOFIN,
Special Financial Market Stabilization Funds, el que ha lanzado el Bundesbank, con el cual protege las entidades alemanas, las entidades financieras alemanas, con un fondo de 480.000 millones de euros, con el fin de que si hay un evento de ruptura del euro o Alemania se fuera del euro, protegerles de las pérdidas que tendrían con las inversiones que tienen hechas en activos de estos países que quedarían al otro lado de la línea del euro, o bien en un euro B o en el único euro y Alemania fuera o como fuera. El caso es que, claro, esto ya es sospechoso, ¿no? Que se estén haciendo tantos planes, que eso quiere decir, lógicamente, que se ve un riesgo real de que ocurra algo así. Perdón, ¿me oís? Parece que Sí, perfectamente. No, quería añadir que en esta situación, en este tiempo que está transcurriendo, en estos 2 o 3 años que nos estamos dando para ver si la coyuntura internacional o no sé, una llegada de alienígenas o una intervención divina puede resolver esta situación de insolvencia en el que se han metido tantas entidades sistémicas, pues estamos haciendo un agujero mayor que el que teníamos, obviamente, porque bueno, digamos, las entidades que no son competitivas, la deuda y los intereses que genera, pues van creciendo. O sea que en 2015 nos enfrentaremos a un problema mayor que el que había en 2009. Es algo que es pura matemática. Bueno, y luego está el tema del 2015, que sí, que los préstamos son hasta 2015, pero vamos, yo no creo que eso quiera decir que no vaya a haber problemas hasta 2015. Claro, es que ahí los colaterales que han depositado o que han aportado los bancos para pedir esos préstamos son de muy mala calidad. Entonces, a nada que el mercado se mueva, los mercados de crédito, las bolsas o el mercado de bonos, se pueden empezar a multiplicar lo que llaman los ingleses margin calls, las ejecuciones de esos colaterales, y eso pues hace que, o sea, esa liquidez hasta 2015, hasta 2015, siempre y cuando esos colaterales aguanten el tipo, ¿no? Claro, es que ese es y un deterioro, lo que tú dices, un deterioro de la situación. Yo creo que imaginemos, poniéndonos en lo peor, que hacia el verano empiece a deteriorarse otra vez la situación económica. Pues ya hemos visto que los indicadores más o menos se han estabilizado ahora después de las inyecciones del Banco Central Europeo. Algunos incluso van un poco para arriba, no en todos los países, pero bueno. Hoy veía los índices de confianza y bueno, realmente los índices de confianza han subido en todos los países en el mes de febrero, creo que eran los datos, no lo recuerdo ya si eran de febrero o de marzo los datos de confianza, pero vamos, en el último dato de confianza empresarial habían subido los indicadores en todos los países, salvo en España, que habían tenido una pequeña bajada. Entonces, está claro que estas inyecciones por lo menos han detenido el desplome que vimos en el otoño pasado de todos los indicadores, pero claro, es que nos podemos encontrar perfectamente que todo este chute de adrenalina se haya pasado ya para el verano o a la vuelta al verano, y entonces ¿qué? Que nos podemos ver en esa situación que dices tú, Manuel, que empieza a haber deterioro por todos lados y que hacen otra vez otra mega inyección, ahora ¿de cuánto? ¿De 1 billón de euros? Y, en fin, yo es que no sé muy bien. Estoy convencido de que lo harían, si ven que el sistema está en peligro, pero no sé hasta dónde están dispuestos a llegar exactamente. ¿Tú qué piensas, Andrés? Bueno, pues sí, que van a hacer lo que haga falta para mantener la estabilidad y todavía queda recorrido del tipo de interés a la baja. Es verdad que para países donde no va a haber demanda solvente de crédito, pues probablemente no tenga mucho impacto, pero en Francia, en Alemania, una bajada de tipos, pues todavía podría calentar un poquito el consumo, el mercado inmobiliario y conseguir 1 o 2 trimestres pues de cierta mejora. No sé, yo la verdad que creo que todo este proceso conduce a una centrifugación de las deudas, de manera que lo que era deuda privada europea mezclada de manera pues que no era fácilmente localizable por países pase
a ser deuda que esté pues avalada por los estados y que permita aplicar soluciones quirúrgicas más adelante, pues con los balances mucho más claros y teniendo claro cuál es la contaminación de un país con otro. Y volviendo al tema de Portugal, Andrés, ahora mismo has hablado que la deuda portuguesa está cotizando con un 50% de descuento en el mercado. Bueno, eso en caso de que encuentre uno quien la compre, pero vamos, está cotizando a eso. Yo lo que veo es que las entidades financieras españolas, como haya una quita estilo griego, pues eso, el 85%, el 75%, lo que sea, al final se van a ver pero sumamente apuradas, porque tienen comprometidos 88.000 millones de dólares allí en Portugal, según el Banco de Pagos Internacional, y no solo eso, que yo es que estoy asombrado, porque ya viendo cómo se veía desde hace por lo menos 2 años que Portugal iba directa al abismo, yo no entiendo cómo han seguido incrementando sus posiciones en Portugal. ¿Qué explicación tiene esto? ¿Tú qué piensas? Yo creo que es una estrategia de jugador, de tratar de doblar la apuesta para no reconocer pérdidas. Portugal, por otro lado, a nivel político, pues está siendo reconocido su esfuerzo en cuanto a ajuste del déficit, modernización de la economía con una reforma laboral pues que restringe muchos de los derechos adquiridos por los trabajadores y probablemente se desmarque de Grecia y se acerque a Irlanda como un país que pueda cumplir, pero claro, con una década acumulada de falta de crecimiento, pues ese stock de deuda eh, probablemente sea impagable y requiera una quita. Es difícil de creer cuando una vez que has iniciado un mecanismo en el que los privados tienen que asumir deudas, creer que países que están en una situación muy muy similar no vayan a tener un tratamiento similar al de Grecia. Yo no me lo creo. Estos desmentidos de Europa pues son la antesala de la confirmación de la noticia. También dijeron que Irlanda no necesitaba un rescate o que Portugal no necesitaba un rescate y bueno, pues a las semanas pues se cumple. Yo creo que en Portugal habrá quitas. Si tuviera que apostar por algo, apostaría por eso. Sí, tú, Manuel, ¿qué piensas del tema de la exposición de las entidades españolas a Portugal? Bueno, la verdad es que eso es un poco lo que le faltaba ya al sistema financiero español, ¿no? Que con todo el problema que tiene inmobiliario que finalmente pues Portugal implosione, ¿no? La verdad es que eso sería un problema muy importante. Yo ahí lo que requeriría es algún tipo de acción de rescate otra vez, alguna inyección. Yo sobre las inyecciones, en parte, estoy de acuerdo con vosotros porque siempre parece que se saca un conejo de la chistera en estos 3 o 4 años que viene la crisis. Yo lo reconozco, a mí particularmente me ha superado y digo, bueno, pues de esta ya, esto ya no lo arreglan y pum, y se sacaban algún invento, ¿no? Pero poco a poco, yo creo que lo que está pasando es que los tiempos se están alargando mucho, pero poco a poco al final sí que van capitulando, porque, por ejemplo, la compra de deuda soberana por parte del Banco Central Europeo, yo pienso que ya es una estrategia que ha dado por imposible. Ahora ha recurrido a las subastas de liquidez por muchos años y, bueno, pues por 3 años en concreto, y que sean los bancos los que compren la deuda soberana o que soporten lo que tengan que soportar. Pero llegará un momento, es posible que llegue un momento también en que eso no les funcione y se tengan que rendir. Yo creo que todo va a tener un límite y es posible que si se sigue por la estrategia de solucionar un problema de deuda con deuda adicional, no es infinito. O sea, llega un momento en que tendrán que en que se darán cuenta de que ya no se puede más. No sé cuándo será, porque la verdad es que es muy aventurado. Es muy aventurado hacer una predicción de ese tipo, pero la verdad es que sobre el pilar que soporta ahora mismo es el balance del Banco Central Europeo, el que está soportando prácticamente todo. Sí. Y
el apalancamiento que tiene es exageradísimo. O sea, los fondos propios del Banco Central Europeo, con respecto a todo su balance, pues pocos hedge funds tienen un apalancamiento tan grande. Yo creo que los de cero hedge le suelen llamar habitualmente el hedge fund más apalancado de toda Europa, ¿no? El Banco Central Europeo. Entonces, en el momento en que los préstamos que da el Banco Central Europeo o las inversiones que hace en bonos o cualquier tipo de activo que tenga se deprecie de verdad, y sea algo más importante que lo de Grecia, a ver quién es el que cubre esas pérdidas, porque los fondos propios que tienen no llegan. Ahí nos enfrentamos a lo que comentabas antes del euro de 2 velocidades, de que los alemanes puede que tengan planes para irse en caso de que la cosa se ponga muy mal. No sé vosotros cómo lo veis, pero los movimientos, yo por mi parte, por lo que yo he leído, y la de las declaraciones del ministro de Finanzas alemán, da mucho la sensación de que dicen, bueno, vamos a aguantar aquí, vamos a hacer planes con Europa por si acaso las cosas al final salen bien, pero por otro lado están preparando la posibilidad de decir, bueno, pues si esto al final se cae, nos vamos por nuestra cuenta. Y a mí también me preocupa un poco el hecho de que haya un cambio de ciclo asimétrico en Europa. Es decir, que mientras los países que están sufriendo los ajustes fiscales, que están sufriendo el desapalancamiento, y por lo tanto una deflación muy importante de activos, fundamentalmente en España lo estamos viendo con la valoración de las empresas, con el inmobiliario, mientras estos países están sumidos en una especie de depresión a cámara lenta, pues de repente empiece a subir la inflación en países como Alemania. Yo no sé, ya se va a ver sometido a una situación imposible el Banco Central Europeo, como ocurra eso. Encima que una inflación que puede estar alimentada también pues por la huida de depósitos desde estos países hacia Alemania. Yo pienso que eso es una situación que se puede dar perfectamente. ¿Tú qué piensas, Andrés? ¿Tú crees que esto puede llegar a ocurrir? Bueno, yo creo que es algo que es un efecto buscado, es decir, que haya una transferencia de riqueza de unos países a otros, de competitividad. Esto es un proceso de ingeniería social, yo creo que evidente. El problema es que estas cosas pues al final suelen descontrolarse, ¿no? Porque la jugada se ve desde lejos, se puede arbitrar, se pueden hacer muchas operaciones que bloqueen esto, ¿no? Ya vemos que han, por ejemplo, restringido la prestación que había para los emigrantes españoles o griegos o portugueses que fueran a Alemania. Claro, es que los planes que hay sobre una mesa, sobre un paper, pues luego ponerlos en pie no es fácil, pero el proceso buscado yo creo que es ese. Y es un proceso además que no resuelve nada, ¿no? Igual que las inyecciones de liquidez. Te llegas a una situación de trampa de la liquidez o de inmovilismo porque el proceso no fluye como tú quieres y así llevamos varios años y los que nos quedan, ¿no? Yo creo que no hemos avanzado nada en la solución cuando tendríamos una manera de resolverlo que es sencilla, que yo defiendo para España y que creo que también valdría para Portugal, ¿no? Que es el canje de deuda por capital. Pues Sí, lo, esa lo es siento lo siento por los bancos españoles que tengan que tener unos requerimientos de capital mayores de lo que pensaban, tienen que apuntarse a la pérdida de Portugal, pero lo que no tiene sentido es tener en balance unas deudas que no vas a cobrar y mientras tanto subvencionado a unos tipos que no responden a ninguna realidad de mercado y que nos alejan de cualquier solución. El inversor real no está muy lejos de los tipos de intervención, con lo cual cada vez estamos más lejos en vez de más cerca de una situación de equilibrio, ¿no? Donde la respiración asistida del BCE, del gobernante, del presupuesto público, no sea tan imprescindible, ¿no? Manuel, si quieres vamos tocando el tema del déficit también, aunque esto que estamos hablando la verdad es que da para mucho, pero en fin, si quieres tratamos también el tema del déficit. A ti, ¿qué opinión te merece estos bailes que hay en las cifras? O sea, hasta hace nada hablaban de un 5,8%, ayer ya vimos tan cariñosos a De Guindos y el otro creo que era el ministro de Economía alemán, ¿no?
si no recuerdo mal. No, era Olli Rehn, sí, es que yo no me enteré bien de quién era el otro, que estaban ahí muy cariñosos, que se ve que ya habían estado hablando del tema de la rebaja del déficit, y hoy nos hemos encontrado con que anunciaban el 5,3 y la exigencia del 5,3 desde Europa, y el gobierno prácticamente lo ha aceptado de inmediato. Nos estamos ya enfrentando a unos 43.000 millones de euros de recortes, o 43.000 y pico. ¿Tú qué piensas de toda esta situación del déficit público? Yo, la verdad es que a mí, evidentemente, se me escapa entre bambalinas los políticos cómo toman este tipo de decisiones, pero yo la verdad es que me he quedado sorprendidísimo de cómo hasta hace unos días lo que pedía la Comisión Europea es que se le llevase la documentación de los presupuestos y que en base a los presupuestos decidirían si aceptaban la propuesta de Rajoy del 5,8 o no, pero ahora resulta que sin presupuestos pues ya han decidido una cifra. No sé si es que se van han pasado, me imagino, no lo sé, habrá un borrador bajo cuerda o habrá unas cifras que de Guindos le habrán presentado a la Comisión Europea, pero luego el bailar así 50.000 millones para arriba, 50.000 millones para abajo, que al final, visto lo visto, quien va a soportar todas esas cantidades ingentes de dinero son los de siempre, o sea, no va a ser ni el Estado como ente, me refiero, ni los bancos, vamos a ser los de siempre los que vamos a tener que pagar eso, y bueno, pues 50.000 millones arriba abajo los deciden así. Bueno, 5.000. De una forma muy frívola, me parece a mí muy desde fuera, o sea, pues tampoco, claro, no sé cómo. 5.000, Manuel. 5.000 millones, perdón, claro, porque eran 5 décimas. Es una barbaridad también. Una brutalidad, es que es casi 1 billón de pesetas. O sea, sí. Entonces, no sé si vosotros tenéis más información de eso, pero me parece pues de mercadillo, ¿no? Esto no, pues un 5,8, no, pues no, un 5,3, bueno, pues esto nos queda. Regateo, yo decía el 4,4, bueno, pues ahora no, y tú dices el 5,8, pues sí, parece como si estuviera uno regateando en el mercadillo, sí, exactamente. Y desde luego yo estoy bastante preocupado por el tema de los ajustes. A mí me están llegando muchas informaciones contradictorias. Desde gente que dice que sí, que van a hacer los ajustes cueste lo que cueste, hasta otros que dicen que luego ya se verá lo que sale finalmente de esto. Tú Andrés, ¿qué piensas? ¿Que realmente van a ir a este 5,3 a final de año? ¿Que van a ser, no digamos ya capaces de cumplirlo, sino que van a intentar con todo lo que tengan cumplirlo? ¿O piensas que yo creo que todo esto ha sido un teatrillo que está más o menos pactado, que va en el mismo paquete con las inyecciones de liquidez y con las reuniones previas que hubo en Francia entre el gobierno entrante del Partido Popular y el gobierno de Alemania, y que lo que realmente están ya empezando a vender es el incumplimiento de 2012. Yo creo que no se va a llegar a esas cifras porque si se recorta lo que se necesitaría para poder llegar, pues yo creo que la caída de la recaudación fiscal, por otro lado, pues va a dejar más o menos las cifras de déficit en un entorno muy parecido. Yo no sé si se van a atrever a despedir empleados públicos en las cantidades que están filtrando algunos partidos políticos, ¿no? El PSOE hablaba esta mañana de 200, 300.000 empleados públicos que se puedan ir a la calle. Me parece poco probable. Yo creo que van a intentar hacer algún recorte cosmético y subir probablemente el IVA, a pesar de que hayan dicho que no. Y si no suben el IVA, subir impuestos de manera complementaria, aunque no se me ocurre ningún otro con la potencia recaudadora del IVA. Quizá los sociales, pero no se llegaría a esas cifras. Perdona, un segundito, Andrés. De lo que les ha resultado el IVA, al final les ha resultado bastante mal el año pasado, Solo se les ha incrementado la recaudación un 0,5. Te lo digo, bueno, a pesar de que en el 2010 entraba
medio año con el IVA sin subir, pero bueno, no te creas que les ha ido muy bien, y los especiales, a pesar de las subidas, les ha bajado la recaudación. No sé, el que mejor se ha comportado ha sido el IRPF al final. Claro, si es que, bueno, pues es que esto es la curva de la oferta. Es el de mal tendero, ¿no? Subir el precio sin más, pues no te garantiza subir los ingresos, pero yo creo que no hay una voluntad real por cumplir las cuentas, sino por aparentar que las queremos cumplir. Primero, partimos de un stock de deuda en España que es bajo, con lo cual, a pesar del ritmo de crecimiento tan brutal del déficit que hemos tenido en estos años, pues seguimos con un nivel de deuda sobre PIB, pues que no es demasiado grande, pero por otro lado no está incluida en ninguna de estas previsiones tener que asumir en algún momento las pérdidas latentes que tiene el Estado con las entidades financieras y que descuadrarían cualquiera de estos escenarios, pues igual que pasó en Irlanda. Sí, es que precisamente el problema irlandés se salió de madre allí cuando tuvieron que asumir las pérdidas del sistema financiero. Bueno, yo desde luego estoy contigo, Andrés, que intentar ajustar esos 43.000 millones, que al final no serían 43, precisamente por lo que tú has dicho, porque les empezaría a bajar la recaudación y finalmente tendrían que volver a subir impuestos o tendrían que recortar más, o sea que al final seguramente eso se subiría a otros 8 o 10 mil millones más en caso de que no subieran impuestos, y si los subieran ya veríamos, porque ese es el otro tema. ¿En qué punto de la curva del Laffer estamos? ¿Estamos en el punto en que todavía subiendo impuestos se va a recaudar más? O porque el IVA y los impuestos especiales sugieren que esos impuestos sobre el consumo no tienen mucho recorrido. El IRPF parece que un poco más. Ya veremos, ¿eh? Yo es que lo tienen muy difícil, ¿eh? Lo tienen muy difícil. Muy, muy difícil. Yo creo que en algún momento llegará esta propuesta que se está haciendo para otros países de simular una devaluación que consiste en subir los impuestos indirectos para encarecer el consumo y bajar las cotizaciones sociales para reducir el factor trabajo. La devaluación está de caballo, ¿no? Sí, sí. A caballo, no con B, por si hay algún oyente despistado, a caballo con V por el ministro de Economía, el exministro de Economía argentino. Sí, Manuel. Pues, hombre, la verdad es que el tema de los impuestos, desde luego yo estoy de acuerdo en que si pueden meter mano por ahí, la van a meter, porque antes que desmontar pues administraciones duplicadas o resolver el auténtico despilfarro autonómico, pues antes, pues para qué resolver eso si se puede meter mano a la clase media, que es al final la que paga todo, ¿no? Pero desde luego, yo alguna vez he hecho el cálculo así a ojo sobre lo que se paga de impuestos en total desde que se genera un ingreso X en una empresa, pues contando impuestos de sociedades, luego el IRPF que va sobre la nómina, o sea, desde lo que cada trabajador genera, no solo para sí mismo, sino para la empresa, lo que le queda líquido, luego de lo que le queda líquido lo que consume se paga el IVA, se paga también gasolinas, etcétera, etcétera, y si se cuenta también la seguridad social, pues al final en tributos y en seguros sociales fácilmente es el 70%. Yo no sé qué más quieren ordeñar, porque la verdad es que cuando el Estado se lleva toda esa cantidad de esfuerzo y de trabajo de los ciudadanos, pues ya no sé qué más queda, pues el derecho de pernada prácticamente, pues como hace 500 años. Yo creo que bueno, que sí, que es muy probable que lo hagan, pero vamos, ya que estamos aquí y nos oye bastante gente, pues yo aprovecho para decir que me parece una vergüenza, ¿no? Porque no hay derecho, ¿no? a que esquilmen de esa forma al ciudadano. No hay derecho. Además está claro que el Estado tiene que mantener unas estructuras básicas como son justicia,
seguridad, una cierta redistribución, lógicamente, porque hay gente que no puede acceder al sistema sanitario, a las prestaciones de salud, que no puede acceder por falta de ingresos a una educación digna si hubiera que pagarla de forma privada. Bueno, yo desde luego soy partidario de que se le conceda, de que haya unos impuestos redistributivos, pues por lo menos para conceder a los más desfavorecidos un acceso a ese tipo de servicios básicos y a que los hijos de esas personas pues tengan unas posibilidades de tener una vida distinta a la de sus padres, si es que ellos pues demuestran tener capacidades para ello. Pero desde luego ya eso es una cosa y otra muy diferente, pues es lo que tú hablas, esos Claro, impuestos confiscatorios que realmente para lo que sirven es para mantener las redes clientelares de esos partidos y un robo masivo a gran escala por parte de toda la casta política. es que efectivamente todos esos servicios de que tú comentabas y esos beneficios sociales se pueden hacer con muchísimo menos dinero, ¿no? Con el recaudarle pues el 70% de lo que ingresa a cada ciudadano, ¿no? O a los ciudadanos que están en edad de producir o de trabajar. Es que a partir de ciertos ingresos, lógicamente, si les dejaran a las personas esos impuestos para gastárselo como ellos quisieran, pues seguramente el coste asociado a todos esos servicios sería mucho menor, ¿eh? Ya entendiendo que el tema de la sanidad es un poquito diferente, que eso ya lo hemos hablado en algún programa y que, claro, la sanidad me refiero por los costes enormes en que se puede incurrir en determinadas enfermedades, que ahí yo ya soy más precavido, a la hora de establecer un sistema privado, pero bueno, eso ya sería cuestión de otro programa, claro, que ya hemos Yo, hablado de yo, ello más veces. Sí. yo creo que manteniendo la misma cobertura y los mismos servicios, sí solo hace falta que se eliminen todas las redundancias y todos los gastos inútiles y lo que se van pues has comentado tú, las redes clientelares, los amiguismos y pues esto de los edificios públicos vacíos mientras se pagan alquileres de lujo en otros sitios. Eso como ejemplo anecdótico porque hay cosas mucho peores, ¿no? Pero que es representativo del despilfarro y del poco cuidado que se tiene con lo que tanto esfuerzo cuesta producir. Pues yo creo que manteniendo exactamente los mismos servicios y las más coberturas, incluso cobertura universal, yo ahí ya no entro ni a que no se tenga que dar, se puede hacer con infinito menos Sí, no, recursos sí. de los que están captando. Hay estudios económicos pues, que respaldan que eliminando las duplicidades que hay en la administración se podría ahorrar entre 20 y 40 mil millones anuales en España. Es una estructura de administración, de poder, que es decimonónica, es decir, no está montada para momentos en los que hacía falta que hubiera una distancia de media hora o 20 minutos en transporte desde unos puntos a otros, pero con una red suficiente de comunicaciones, desde luego se hace completamente superfluo. Si se mantiene es porque permite mantener estructuras de poder, de representación, de agitación política y permite mantener esa red clientelar de la que hemos hablado tantas veces. Yo creo que el resultado de las elecciones de Andalucía y de Asturias va a ser el termómetro, aparte de la huelga general, que module cómo van a ser los recortes que aplique el Partido Popular. Yo creo que si no tiene un buen resultado, se va a asustar un poco con los recortes. Sí, es muy Quizás el posible. canario en la mina de todo eso sea UPyD, ¿no? Que son los que más defienden este tipo de cosas. Sí, pues hoy va a ser el programa un poquito más corto. Manuel tiene hoy compromisos que le exigen cortar ya. No sé si queréis añadir brevemente algo más antes de terminar, Manuel. Bueno, pues básicamente de lo que hablábamos al principio, que mal asunto si dependemos tanto del Banco Central Europeo. Yo creo que nos va a causar, y todas estas subastas de liquidez y todas estas inyecciones,
va a causar más problemas que soluciones y mucho antes posiblemente de lo que cabría esperar si los mercados, las bolsas empiezan a flojear. Cada vez está todo más pendiente de un hilo y cada vez está todo más concentrado, y en este caso, en el caso de Europa, claramente donde está todo el soporte, y ya casi es el único sitio, porque Alemania parece que se desentiende como Estado, es el Banco Central Europeo, y entonces pues la verdad es que es muy preocupante. Sí, Andrés. Pues coincido completamente con Manuel. Nuestra dependencia de estos rescates implícitos, pues no es otra cosa que un secuestro de nuestra soberanía. Y bueno, pues la verdad que no deberíamos alegrarnos cada vez que hay una lluvia de liquidez, porque realmente lo que estamos asumiendo es una mayor dependencia y un mayor compromiso con un tercero que no es que nos regale el dinero por bondad. Con una mano nos lo da, con otra nos exige y nos aleja del inversor común, del inversor que solo tiene un interés financiero en recuperar esa inversión. Con lo cual yo creo que estamos en una senda preocupante, aunque por otro lado yo creo que nos quedan al menos otros 2 años de situación crionizada, ¿no? En el que parece que nos vamos a caer, pero se saquen de la chistera una y otra herramienta para que parezca que aquí no ha pasado nada. Sí, yo de acuerdo totalmente. Ahora mismo la situación es muy preocupante porque lo único que separa a la economía española del desastre más absoluto es un hilo, y ese hilo es el Banco Central Europeo. Entonces estamos literalmente en manos de todas las élites europeas. O sea, nos van a poder imponer todo lo que quieran, absolutamente, pues porque en el momento que cierren el grifo automáticamente estrangulan la economía española. Entonces, ya veremos a ver en qué termina esto, porque no es lo mismo tener un país solvente en el que, como tú bien dices, Andrés, uno depende de unos mercados que están formados por miles, por decenas o incluso cientos de miles de inversores, que toma cada uno sus decisiones de una forma más o menos independiente, y que, lógicamente, así la fortaleza de un país así y su independencia es muchísimo mayor que la situación en la que estamos ahora, a la que nos han llevado después de 4 años de una horrible gestión de la crisis y de una década de una burbuja inmobiliaria y una burbuja crediticia que nos ha llevado a esta situación de insolvencia. Muy bien. Bueno, vamos terminando ya. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a vosotros, un placer estar por aquí. Lo mismo digo. Y muchas gracias, como siempre, a los amigos de Colectivo Burbuja. Hasta pronto. Están ustedes escuchando Economía Directa.